Hola, buenos días. Hoy vamos a desmontar la pantalla de un iPhone 6, la pantalla completa y montar una nueva, ¿vale? Pues empezamos paso a paso. Hay que saberlo, que tenemos que ser muy cuidado con los tornillos, porque los tornillos de los teléfonos iPhones no son iguales, como en cualquier teléfono. Cada tornillo tiene que ir a su sitio, porque hay tornillos grandes, tornillos pequeños, tornillos anchos, todos los tornillos tienen que ir a su sitio, ¿vale? Pues empezamos a desmontar. El primero que lo que vamos a hacer, pues quitar los dos tornillos que están aquí abajo, ¿vale? Con un destornillador especial. Lo vamos a quitarlo. Uno y dos. Pues quitando estos dos tornillos, pues empezamos ahora a levantar la pantalla. Sin prisa, vale, pues lo cogemos. Aquí muy cuidado, ya que tenemos aquí subido un poco. Por aquí ya podemos ayudar un poco. Repito otra vez, sin prisa. Pues ya tenemos medio levantado, ¿vale? Pues aquí va. Pues aquí va, aquí está el teléfono. Lo que vamos a hacer ahora, quitar los tornillos de la chapa del protector del flex de la pantalla, ¿vale? Pues aquí, estos tornillos, empezamos. Estos tornillos tienen que ir a su sitio, ¿eh? Es muy importante. Si no, si se equivoca con los tornillos, se puede dañar la placa base. Eso hay que saberlo. ¿Vale? Pues empezamos. Uno. Yo aquí tengo pues esto, donde tienen que ir los tornillos, pues aquí. Uno. Dos. Son 5 tornillos. 3. 6 tornillos. Bueno. 4. Los del centro. 5, cuidado que son muy pequeños. Y 6. Y 6. ¿Vale? Pues ahora con la ayuda de las pinzas, pues quitamos el protector, ¿vale? Quitamos el protector y abajo tenemos los flex. Pues vamos a desconectar el flex 1, flex 1, flex 2, el 3 y el 4. Pues ya en principio tenemos la pantalla desmontada, ¿vale? Pues guardamos esa pieza que de momento no nos hace falta. Y aquí pues empezamos a quitar
el altavoz, el micrófono y sensor de proximidad. ¿Vale? Y también recordando dónde van los tornillos. Repito, muy importante. Ya tenemos quitado los 3 tornillos. Quitamos la chapa del protector del altavoz y sensor de proximidad. Ya hemos quitado. ¿Vale? Y ya a partir de eso vamos a ir quitando lo que es el altavoz. Vale, aquí tenemos la cámara y aquí es el altavoz. Vamos a quitar el altavoz a ver si se ve. ¿Ves? El altavoz. Hemos quitado el altavoz y vamos a ir paso a paso quitando todos los tornillos del protector de la pantalla del Niero S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Pues empezamos. Empezamos desde el botón Home. Aquí los tornillos son iguales. Aquí, si se equivoca un tornillo a poner otro sitio, no pasa nada. 2. 2. Quitamos el protector del botón Home. Y seguimos paso a paso quitando todos los tornillos. Vale, ya parece que he quitado todos los tornillos. Vamos a intentar levantar la chapa. Ah, no, perdón. Primero lo que vamos a hacer es desconectar el flex del botón Home, ¿vale? Que está aquí. Y ya tenemos la chapa protectora también desmontada. Apretando por debajo, quitamos el botón Home, ¿vale? Tenemos ya el botón Home también. Nos hace falta la cámara delantera y el sensor de proximidad, que están aquí pegados.
Muy cuidado, ¿vale? Muy cuidado. Ya está. Ya tenemos quitado. Pues ya en principio tenemos por la pantalla desmontada. ¿Vale? Pues cogemos la pantalla nueva. La pantalla nueva y lo mismo. Empezamos a montar todo lo que hemos quitado aquí. ¿Vale? Fácil no es. Es un poco complicado, pero bueno, con poco a poco vamos haciéndolo. El primer paso lo que vamos a hacer es poner el botón Home. Ponemos el botón Home. Ahí está. Este botón Home y este por aquí, ¿vale? Tenemos esto aquí. Pues el segundo paso, cogemos los plastiquitos estos donde entra la cámara y ponemos a la pantalla nueva. En la mayoría de las pantallas, en un 99% de las pantallas nuevas que compramos, los plastiquitos estos, aquí está el plástico que encaja el sensor de proximidad. Los plásticos estos llevan ya en la pantalla puesta, pero aquí en mi caso no la lleva. ¿Vale? Que tampoco es una historia grande, pero un trabajo más. Y ahora vamos a poner lo que es la cámara y sensor de proximidad. Pues el paso no es pesado para mí, es esto, ¿vale? Porque tienen que encajar bien. Quitamos el protector de la pantalla nueva. Empezamos a poner la chapa, ¿vale? La chapa vamos a ponerlo así como está. La chapita aquí. Conectamos el botón Home. Ya teniendo todo conectado, pues empezamos a poner los tornillos.
tornillos son tan pequeños. Esto, bueno, aquí me he equivocado, ¿vale? Este tornillo tenemos que poner el último, porque ahí va la chapa que protege el botón home. Claro. Ponemos la chapa. Vale, pues ya teniendo la chapa montada y todo bien, pues vamos a pasar a poner el altavoz. Yo he dicho, para mí es el paso más pesado de todo eso. Es que se han hecho bastante complicado. Ya está, ya acaba en su sitio. Esto aquí. Ponemos la chapa. Y recordamos aquí que son tornillos que tienen que ir cada uno a su sitio. Este es un tornillo largo que tiene que ir aquí. Aquí sí que hay diferencia de los tornillos. Este de aquí hay una que es un poco más cortita. Esa tiene que ir aquí. Y la otra pues al final. ¿Vale? Pues ya está. Ya teniendo todo esto aquí, vamos a
vamos a ir a traer lo que la placa y empezar a montar la pantalla. Una vez también miramos si está todo bien, pues empezamos. Aquí también, sin hacer fuerza, tiene que encajar todo. Si hicimos todo bien, tiene que encajar todo a su sitio, ¿vale? Sin dar mucha fuerza. Todo tiene que encajar. Vale. Que también es un paso un poco delicado poner la chapita. Que los de iPhone van todos con chapitas. ¿Cómo iba esto? Sí. La chapita. Pues aquí tenemos la chapita y ojo, cada tornillo a su sitio. Repito, cada tornillo a su sitio, ¿vale? Si no, se puede dañar la placa base. Ya teniendo todos los tornillos, pues empezamos a encajar la pantalla. Aquí tienen dos enganchitos. Aquí hay dos enganchitos, entonces el primer paso tenemos que meter por aquí, ¿vale? Y luego poco a poco, pues intentar que se enganche la pantalla. Ya está. Ponemos los dos tornillos por debajo. Ya está, ya tenemos pantalla montada. Si a veces no encaja muy bien, en este caso ha encajado bastante bien, pero a veces no encaja bien, pero pues eso quiere decir que la pieza no es original. Y un 99% de las piezas no son originales. Puede quedar un poquito fuera y tal, pero tampoco tanto para que se vea. Vale, pues aquí ya tenemos la pantallita nueva, montada y listo para su uso. Gracias, hasta luego.